Muy buenos días. En esta ocasión venimos a hacer una presentación que hace referencia a la materia de uso de la tecnología en el aprendizaje. Mucho se ha hablado de la educación digital, ¿no? De la educación a distancia, de la educación abierta. En esta ocasión venimos a hablar un poquito sobre este tema, de cuáles son como que las características que debe de reunir una persona que quiere estudiar en este sistema, ¿no? La modalidad educativa abierta y a distancia, ¿qué es? ¿O de qué manera las definen ciertas entidades educativas? Es aquella en donde los docentes y los estudiantes participan e interactúan en un entorno digital a través de recursos tecnológicos, haciendo uso de las facilidades que proporciona el Internet y las redes de computadoras de manera síncrona. El sistema educativo normal lo que hacía es que nos reunía en un salón, ¿no? Se presentaba alguien a explicarnos y todos poníamos atención. En el caso de la modalidad educativa, abierta o a distancia, o también muchos llamamos en línea, ¿no? O virtual, lo que nos reúne es la sincronización que se genera a través de esos recursos tecnológicos. Todos nos reunimos, pero a través de enlaces, ¿no? De enlaces a través de conferencias o a través de reuniones, a través de plataformas digitales, y ahí es donde se hace la dispersión del conocimiento. Otro concepto puede ser también, ¿no? Los términos aprendizaje abierto y educación a distancia hacen referencia a modalidades educativas que apuntan a ampliar el acceso a la educación y a la formación. Algo muy importante que dice este concepto es liberando a los alumnos de las limitaciones de tiempo y espacio. Y eso es verdad, ¿no? Al final de cuentas, alguien que estudia en una modalidad a distancia ya no tiene como limitación el hecho de que la universidad esté a 100 kilómetros, a 200 kilómetros o la modalidad, ¿no? O tampoco te limita a que tengas que estudiar en un horario muy establecido, sino que te da libertad del tiempo para que tú puedas trabajar en el tiempo libre que tú tengas. La modalidad a distancia está hecha para combinarla con otras actividades, algunos con el trabajo, algunos a lo mejor con otros estudios, y te da la posibilidad de que tú puedas estudiar en un espacio muy abierto, porque pues no tienes que estar exactamente en un salón, y en el tiempo que más se te acomode. Esa es la universidad educativa a distancia. ¿Qué aspectos debemos de considerar o debe de considerar un estudiante para optar o para decidirse por una educación que está regido por las tecnologías? Debes de conocer cómo se utiliza un equipo de cómputo, cuáles son los elementos, para qué te sirven y qué elementos podemos adicionar que nos pueden ayudar a obtener un mejor rendimiento en una educación a distancia o en línea. Conocer muchas de las tecnologías de la información, ¿no? Redes sociales, procesadores de textos, por ejemplo, hojas de cálculo, programas para presentación. Y por qué no, también la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Para poder investigar, conseguir información y publicar, compartir información. Ser autodidacta es una de las características básicas en una educación a distancia, porque realmente la motivación propia es lo que te va a hacer que tú vayas avanzando en tus contenidos, en tus materias, en el autoaprendizaje. Y como habíamos platicado en el concepto, ¿no? La optimización del tiempo. Debes de saber trabajar, manejar tus tiempos para que puedas realmente obtener un avance en esta modalidad de estudio. ¿Qué habilidades digitales y socioemocionales debe de tener una persona que quiere estudiar en un sistema educativo abierto y a distancia? Las he dividido en dos partes, ¿no? Primero las habilidades digitales, que ya hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? Conocer y utilizar las herramientas digitales que existen en el mercado. Por citar algunas, un procesador de texto, ¿no? Eh, También una hoja de cálculo, ¿no? Una hoja de Excel, por ejemplo, por decir un nombre, una hoja para hacer presentaciones, un programa para hacer presentaciones como PowerPoint o Canva, por ejemplo. Crear, realmente debemos de saber cómo crear un contenido digital y lo más importante, no compartirlo. Al final de cuentas, parte de la ciencia que existe o del conocimiento que se conoce es porque se ha compartido, ¿no? Alguien en otra parte del mundo genera un conocimiento, ese conocimiento lo comparte y eso es lo que hace que ese conocimiento esté disponible para todos. Comunicarse de manera efectiva en línea, pues a final de cuentas lo que es digital, lo que es en a distancia o en línea, pues tiene que ser a través de tecnologías
que nos dan esa posibilidad. Podemos mencionar alguna, Meet, ¿no? Por ejemplo, o Teams, que lo que hace es que nos hace una sincronización de diferentes personas en diferentes ubicaciones y todas coinciden en una plataforma, ¿no? Una plataforma tecnológica. Mucho se ha hablado últimamente sobre el asunto del legal y de seguridad y ética, ¿no? El asunto del plagio, por ejemplo, podemos platicar sobre ese concepto. Pues sí necesitamos conocer aspectos éticos, legales y de seguridad en el entorno digital, con la idea de que toda la información sea bien habida, bien hecha y bien compartida. Estas son algunas de las habilidades socioemocionales que debe de tener una persona que se involucre en el aspecto de la educación abierta o a distancia. Son más que personales, por eso es que les nombramos como emocionales, ¿no? Disposición para aprender con una gran iniciativa para estudiar. O sea, realmente tú debes de tener el deseo de aprender y debes de tener una gran iniciativa para ser autodidacta. Esa es una de las características básicas. Disciplina, porque la disciplina es lo que te va a ayudar a que tú puedas tener una secuencia en tus contenidos, secuencia en tus reuniones, secuencia en tus actividades. Organización del tiempo, creo que sí es una de los pasos más importantes o una de las características más importantes, puesto que lo vamos a combinar con otras actividades. Estamos hablando de a lo mejor un trabajo, a lo mejor de las actividades propias del hogar. Entonces, la educación a distancia es eso, es acomodar el tiempo en el poco tiempo que nos sobra. Una actitud positiva, porque pues sí, en algún momento quizás te puedas fastidiar, en algún momento te puedas aburrir, ¿no? De siempre lo mismo y en línea y lo mismo y en línea y lo empiezas a comparar con el hecho de que no estás en clase, no tienes relaciones interpersonales con tus compañeros. Pero no, o sea, si de un principio decidimos que vamos a trabajar en un sistema educativo a distancia, o sea, debemos de tener esa actitud, ¿no? De que cada vez estamos avanzando, de que cada vez estamos aprendiendo y eso es muy bueno. Ser capaces de adaptarnos, ¿no? al nuevo cambio, porque a final de cuentas estamos acostumbrados a trabajar en un sistema natural desde el kinder, ¿no? La primaria, la secundaria, en el que asistes a un salón, existe un mentor o un profesor y nos explica y trabajamos a través de eso, ¿no? En este caso nos tenemos que adaptar a un nuevo sistema en el que nosotros tenemos que optimizar nuestro tiempo, tenemos que optimizar los recursos y pues aprender a buscar información. O sea, es un cambio al cual tenemos que adaptarnos. Y la colaboración, pues a final de cuentas vamos a trabajar con personas que están probablemente en otra parte del mundo, en otro municipio, en otra ciudad, en otro país, pero pues tenemos que aprender a colaborar con ellos. De manera general, eso es el, el sistema educativo a distancia o en línea o virtual como lo conocemos, ¿no? Sí tenemos que tener ciertas habilidades, ciertos conocimientos y tenemos que tener cierta actitud para poder enfrentar un sistema educativo. La educación a distancia surge como una necesidad de ampliar el derecho a la educación de cualquier persona que aún esté interesada en lograr el avance en los peldaños de la educación, sin la necesidad de abandonar el deseo de seguir estudiando con la premisa o el pretexto de que no tiene tiempo suficiente para combinarlo con su trabajo y obviamente la escuela. Solo es cuestión de poner en práctica habilidades digitales y emocionales para lograr el cometido. Esta es toda la presentación relacionada al tema de los aspectos que se deben de considerar cuando se toma la decisión de enfrentarse a un sistema educativo online o virtual. De este lado, el alumno Román Rincón Sánchez, de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Distancia de México. Gracias.